Larga trayectoria en programación cristiana, esta es la voz del Evangelio. Radio Vida. Radio Vida. Acompañándote con una programación fresca y diferente, una trayectoria de más de 30 años es nuestro respaldo. Radio Vida, la voz del Evangelio. Obreros al campo va. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas, 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones. Dios le bendiga, damos gracias al Señor como siempre lo hacemos, que llegamos con bien a esta cabina de radio y lo podemos saludar a usted por estos medios en cualquier parte del mundo que esté. Dios le bendiga una vez más. Amén a todos los hermanos, familiares y amigos que sintonizan esta página donde podemos predicar todavía, gracias a Dios, la palabra de nuestro Dios. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema el rapto. ¿Qué es el rapto? ¿Existe en la Biblia el rapto de la iglesia? Oiga bien, vamos a contradecir un punto más que dicen los predicadores, pero escuche bien. Contradecimos las mentiras y el engaño de los predicadores, no la Biblia. ¿Ok? Escuche bien, no la Biblia. El arrebatamiento, ¿existe en la Biblia el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia? También veremos cuándo será el arrebatamiento y cómo será. Le pusimos como título a esta enseñanza el rapto, pero en sí es otra parte del tema de la gran tribulación, y estaremos viendo otros textos que no dijimos en la semana, hace 2 semanas, que los predicadores dicen cuando predican y luego usan estos textos para decir que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Pero lo invito a que ponga usted atención, escuche, ponga atención a los textos que voy a leer y analizar con usted, y después usted decida si en verdad estos textos dicen lo que los predicadores han enseñado por muchos años, pero que ha sido mentira. Y es fácil descubrirlo, solo hay que entender los textos bíblicos y saber la doctrina de Dios y conocer la doctrina bíblica, y nadie lo podrá engañar. Además, queremos mencionar algo que está haciendo un evangelista del Salvador que se llama Rudy. Él vio la enseñanza que dimos de la gran tribulación y hizo una encuesta. Oiga bien, hizo una encuesta por Facebook preguntándole a los hermanos si la iglesia se va a pasar la gran tribulación o se va antes de la gran tribulación. Escuche bien, hizo una encuesta en el pueblo para pedir la opinión del pueblo. Es obvio que este evangelista no conoce nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque número uno, nadie, ningún predicador tenga el título que tenga, nadie puede confiarse de la opinión del pueblo para una cosa como este tema. Porque entonces, ¿para qué queremos la Biblia? Si vamos a confiar de lo que opina el pueblo, oiga bien, entonces dejemos la Biblia por ahí guardada en un cajón y vamos a vivir espiritualmente de la opinión del pueblo o los argumentos del pueblo. Número 2, este evangelista y cualquier otra persona que haga esto, hacer una encuesta, oiga bien, de la opinión del pueblo, está igual que Saúl, que hizo lo que el pueblo le dijo y vea lo que le pasó, y no hizo lo que le dijo Dios y vea lo que le pasó, Dios lo desechó rápidamente. Número 3, aquí hacemos una pregunta: ¿el evangelista, pastor o profeta, maestro o apóstol debe aprender del pueblo, Gavín? ¿Debe aprender del pueblo o el pueblo debe aprender de ellos? La respuesta se lo deja a usted para que se la responda a usted mismo. Número 4, ¿qué conocimiento tiene un evangelista que se basa en encuestas del pueblo? Para mí no tienen ningún conocimiento de la Biblia y no sé cómo son evangelistas y conocen muy poco de la palabra de Dios, ni siquiera su trabajo que deben de hacer. Ningún evangelista debe basarse en la opinión pública o del pueblo, en ningún tema bíblico, oiga bien, porque los evangelistas están para enseñar al pueblo, no el pueblo enseñar al evangelista. Menos en este tema delicado. Además, número 5, yo dije en la enseñanza de la gran tribulación que daban $1,000, escuche bien, y todavía está en pie, la persona que tenga el título, que tenga, o sea un miembro, que me dé un texto en donde me compruebe
que la iglesia se va antes de la gran tribulación, o que el texto que diga, oiga bien, que se va a la mitad de la gran tribulación, cualquiera de las dos cosas, y la oferta sigue en pie todavía. Y le pregunto, ¿por qué ese evangelista no me llama y me da el texto que diga que la iglesia se va antes de la gran tribulación, ya que por muchos años ha predicado eso, en lugar de hacer una encuesta con el pueblo, porque no se gana nada haciendo una encuesta, sino porque mejor no se gana, oiga bien, los $1,000 que estoy ofreciendo, y la oferta sigue en pie, como vuelvo a repetir. Una de tres, hasta que el Señor venga, oiga bien, o a menos que me muera, oiga bien, o me den el texto que estamos pidiendo. Si alguien me da el texto, yo le doy los $1,000. Hay 6 testigos, oiga bien, que estoy diciendo esto, y no puedo negarme a pagar si me dan el texto que diga que la iglesia se va antes de la gran tribulación. También están escuchando hermanos que me conocen de muchos años aquí en Estados Unidos, en México y en Puerto Rico, y no puedo negarme a pagar lo que dije. Así que seguiremos esperando el tiempo que sea necesario, y aunque no esté hablando de este tema, no importa, si tiene usted el texto, llame al 214-735-8370, 735-8370, y le voy a responder como estamos diciendo. Pero ahora, mencionemos otra persona que antes, déjeme decirle que con todo respeto, esto no es nada personal con nadie, escuche bien, con nadie, solo es cosa de hablar y enseñar lo que dice la Biblia. Muchos se excusan y dicen que la Biblia no es para contender, que por supuesto están equivocados porque no han leído bien la Biblia, pero busque usted y verá que sí se puede contender con la verdad contra la mentira. Eso lo hicieron el Señor Jesús, los apóstoles, y según, por eso no llaman, pero no es cosa de contender, sino de que usted me enseñe que estoy equivocado, como yo lo estoy haciendo, pero no con encuestas del pueblo, no con argumentos humanos, no con ideas personales, sino con la Biblia, con textos bíblicos, así como yo comprobé con textos que la iglesia pasa la gran tribulación en Mateo y en Tesalonicenses y en Apocalipsis, y va a estar aquí cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste. La iglesia estará aquí, y si usted está vivo, usted lo verá. De eso estoy 100% seguro, solo que no sea verdad lo que dice la Biblia, pero yo creo que es 100% verdad y se va a cumplir como está escrito. Porque, oye bien, si otras cosas se han cumplido de muchos años atrás, esto también se tiene que cumplir. Ahora, mencionemos a la otra persona que dije, aún según escatólogo que se apellida Bolaines. Este señor hizo un video donde según él enseñó todo lo que va a pasar en la gran tribulación, y una de las cosas que puso es cuando se caen las Torres Gemelas y terremoto de México y otras cosas, y dice que eso va a pasar en la gran tribulación, y por supuesto más cosas. Pero le pregunto, ¿en dónde dice la Biblia que las Torres Gemelas se van a caer en la gran tribulación? Y si eso va a pasar, entonces ya pasó hace 20 años, entonces la tribulación ya pasó, porque solo va a durar 7 años, y lo más pesado serán 3 años y medio, entonces eso ya pasó hace como 20 años, pero esa es otra mentira de otro según predicador. Pero yo lo quiero ver cuando, o dentro de poco tiempo, a ver qué cara le van a dar al pueblo para decirle que se equivocaron y que anduvieron enseñando mentira. Pero ahora, veamos el tema de hoy. Que en sí es el arrebatamiento de la iglesia y no el rapto, porque el rapto no existe, porque el rapto de la Biblia, en la Biblia que ven de la iglesia no existe en la Biblia, sino el arrebatamiento. Hay otro predicador que se llama también Ricardo, y él predica mucho que la iglesia se va en el rapto, y dice, si usted no está preparado para irse en el rapto, usted se va a quedar a la gran tribulación. Pero el rapto de la iglesia no existe en la Biblia, ya lo repetí varias veces, sino el arrebatamiento. Pero si usted lo oye, es el único que predica la verdad, pero claro que dice muchas cosas erróneas. Esta es una de ellas, que tampoco da textos. Y si escucha este mensaje, qué bien, porque daremos textos donde dice la Biblia que la iglesia será arrebatada, no raptada. Oiga bien, esto es un grave error y una mentira, y no es bíblico. Raptar significa, oiga bien, raptar significa robar. El Señor Jesús no viene a robarse a la iglesia, sino a arrebatar lo que es suyo, lo que Él compró con su sangre. Y cometen ese error porque el Señor Jesús dice que viene como ladrón, pero escuche bien, como ladrón, pero hay que entender por qué dice eso, pero es lo que no entienden, y son según grandes predicadores que dicen la verdad. Bien, ahora, vea usted 1 Tesalonicenses 4:17, que está el arrebatamiento de la iglesia. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, oiga bien, juntamente con ellos en las nubes, o sea, con los muertos que resucitaron, para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como usted puede ver aquí, está muy claro que la iglesia será arrebatada, no raptada, no robada, sino arrebatada de las manos del enemigo. Como usted puede saber o debe saber, 1 de Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno.
Y en Daniel leímos que el pueblo va a ser entregado en su mano por 3 años y medio. Entonces por eso el Señor va a arrebatar a su pueblo, y además también es para que no sufra la ira de Dios, que Dios va a derramar con las 7 copas de la ira, que eso es la ira de Dios, no la gran tribulación, y todo lo que viene para los que recibieron la marca de la bestia. Pero ahora veamos otros textos que usan los predicadores para hacer creer que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Recuerde que lo dije en la enseñanza pasada, que había más textos, pero que los haremos en otra enseñanza. Bien, empecemos a ver los textos que usan los predicadores para engañar al pueblo, porque eso es un engaño del diablo, como lo veremos muy claramente. Comencemos viendo en Génesis, cuando Dios le dice a Noé que haga un arca en la cual se va a salvar él y su familia, en Génesis capítulo 7, y usted ya lo sabe, pues todo el mundo sabe la historia de Noé, y los predicadores usan esto que Dios hizo con Noé para decir a la iglesia que se va antes de la gran tribulación. Pero le pregunto, lo mismo que en los otros textos que vimos en otra enseñanza, ¿en dónde dice aquí en Génesis que esto se puede usar para decir a la iglesia que se va antes de la gran tribulación? En realidad, ¿qué fue lo que hizo Dios aquí con Noé y su familia? Le pregunto, ¿lo sacó Dios de la tribulación que él vivía, viviendo o viendo el pecado de la gente, o lo sacó de la destrucción? Si usted lee Génesis capítulo 7, Dios, oiga bien, sacó a Noé y a su familia para que no murieran, para que no fueran destruidos. Pero vea usted cómo dice el Señor Jesús en Lucas 17, 26 y 27. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre, o sea, Cristo. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, que así está el mundo, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si lee usted en Génesis capítulo 7, versículos 10 al 13, Dios saca a Noé porque iba a destruir al mundo entero con el diluvio. Y aquí el Señor Jesús lo dice muy claro, que cuando Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Escuche bien que aquí dice, los destruyó a todos. ¿Qué cayó aquí? La ira de Dios con la destrucción de todos los pecadores. Pero ¿de qué salvó a Noé? De la muerte o de la destrucción. Y dice que el Señor Jesús, dice el Señor aquí que así va a ser en los días en cuando Él venga. Y literalmente eso está diciendo, o nos va a sacar de la destrucción, o no de la gran tribulación, o no sé usted que entienda, pero además vea que no estamos acomodando ninguna palabra al texto, solo estamos diciendo lo que dice el texto, y el texto dice claramente que Dios sacó a Noé de la destrucción, no de la tribulación. Tanto en Génesis como pasó esto, y el Señor Jesús lo dice, que cuando Noé entró en el arca, vino la destrucción sobre toda aquella gente. Ahora, veamos otro pasaje bíblico, y es el de Lot. En Génesis 19, 12 y 13, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Oiga bien, ¿de qué está hablando la Biblia? De destrucción. Ahora, vea usted en Lucas 17, 28 y 29, dice el Señor Jesús, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No sé si entendió lo que leí, pero aquí vemos, oiga bien, aunque hay más puntos que ver, pero no lo estamos enfocando. Lo mismo que vimos en lo que leímos en Noé, que cuando Lot salió de Sodoma, cayó fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos, como lo leímos en Génesis 18. Pero hacemos la misma pregunta, ¿de dónde sacó Dios a Lot? ¿De la tribulación que vivía por la conducta de los sodomitas, o lo sacó de la destrucción? Yo he leído en Génesis y aquí en Lucas que Lot fue sacado de Sodoma, no de la tribulación que vivía, sino de la destrucción que cayó sobre Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas. Y aquí el Señor Jesús lo dice muy claro, que así va a ser el día que Él se manifieste. Y le pregunto, ¿cuándo dice la Biblia que viene el Señor Jesús? ¿Después de la gran tribulación o antes? O antes de la gran tribulación, o después de la destrucción. Si ve usted segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice que el Señor viene después que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Léalo usted, lo vimos en la enseñanza pasada. Entonces el Señor viene después de la gran tribulación, no antes. Pero sí viene antes de la destrucción del mundo, pues después que la iglesia es arrebatada, caen las 7 copas de la ira de Dios y el castigo sobre Babilonia, y luego cae fuego y azufre, como dice en segunda de Pedro, y Dios oiga bien, destruye todo con el fuego y azufre, tal como lo dice aquí el Señor Jesús. Pero una vez más, vea que no le estamos acomodando nada al texto o a los textos de por sí dicen lo que tienen que decir, tal y como van a pasar las cosas, y no como los predicadores acomodan los eventos a su manera, a su conveniencia, para justificar su creencia, y manipulan los textos. Y lo que predican aquí, estamos leyendo los textos bíblicos, y los textos dicen muy claro lo que va a pasar paso por paso. Pero
Como siempre decimos, usted sabe lo que usted cree o no cree, eso es ya decisión de usted. Nosotros solo venimos a decir la verdad y a enseñarle a usted la verdad de los textos bíblicos. Dios está haciendo su parte de poner en su palabra lo que va a pasar e informar al creyente lo que viene, tal y como lo hizo con Adán, Noé, Lot y muchos más, y el Señor Jesús y los apóstoles. Pero los predicadores de hoy no están haciendo lo correcto, están enseñando al pueblo puras mentiras y engaños, y lo peor, el pueblo lo está creyendo. Pero yo no sé usted qué ha visto y qué está entendiendo con estos textos, pero como usted puede ver, los textos no dicen lo que los predicadores dicen, sino todo lo contrario. Y aquí podemos aplicar el texto que usan también, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, y lo estamos viendo literalmente en los pasajes de Génesis con Noé, en Génesis con Lot, y el Señor Jesús atestigua que así es. Dios sacó a Noé y a Lot de la ira que iba a traer en el tiempo de cada uno de ellos, y lo vemos que así fue literalmente, y estamos viendo que es falso lo que muchos dicen usando estos textos que no tienen nada que ver con la gran tribulación y el arrebatamiento, sino con la ira de Dios, como también el punto que sigue. Lo dicen muchos, incluyendo las personas que ya mencionamos, y dicen que los 144,000, escuche bien, sellados, solamente vamos a dar una entradita aquí, pero luego lo veremos con más calma. Los 144,000 sellados, y que están en Apocalipsis 7 y 14, dicen ellos que son esos 144,000, y los dos testigos, oiga bien, van a predicar el evangelio en el tiempo de la gran tribulación. Pero este es otro tema que solo lo dicen de palabras de ellos, porque no existe, oiga bien, no existe texto de la Biblia que diga que los 144,000 sellados van a predicar en la gran tribulación, y también los dos testigos jamás van a encontrar. Mire, por cada tema, por cada punto que estoy mencionando, pudiéramos dar $1,000. Oiga bien, no lo hago solamente porque no quiero hacerlo, pero por cada punto que estamos viendo, el rapto, que los 144,000 van a predicar, que los dos testigos van a predicar, pudiera ayudar $1,000 por cada punto, y yo sé que nadie me va a hablar para ganarse esos $1,000. ¿Por qué razón? Porque nadie los tiene. Solamente son puras cosas que han inventado los predicadores, pero nadie me puede comprobar con la Biblia que eso va a ser así. Que los testigos van a predicar en el tiempo de la gran tribulación, ese texto no existe en toda la Biblia. El problema es que los predicadores dicen un montón de cosas sin tener un texto bíblico cómo comprobar lo que dicen, y el pueblo lo cree, y lo que se lee con textos de la Biblia no se cree nada. Pero veamos otros puntos que los predicadores dicen y usan para decir que la iglesia se va antes de la gran tribulación, y usan el arrebatamiento de Enoc, el arrebatamiento de Elías, y dicen que cuando leen esos pasajes, que eso es una muestra de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Al igual también que usan los pasajes en donde dice en el Nuevo Testamento que Moisés vino con Elías del cielo, y que ellos representan la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia de los que estén vivos. Y eso en parte es cierto, oiga, en parte, pero el problema es que lo dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación, y no es verdad. Ciertamente el que Moisés que murió y que Elías fue arrebatado simbolizan, oiga bien, el arrebatamiento del cristiano que esté vivo, ahorita lo vamos a ver con la Biblia, y la resurrección de los que estén muertos. Eso lo podemos ver en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, el Señor Jesús lo dice en Juan 5, 28 y 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oiga bien este punto que estoy mencionando. Hace 2 semanas dije que el Señor va a castigar al pueblo y que muy pocos van a ser salvos. Alguien dijo por ahí, el más bien claro, el evangelista de allá de El Salvador dijo que entonces, ¿cómo está eso? Yo estoy mal porque todos los que están en la iglesia se van a salvar. Miren lo que dice aquí, estoy leyendo en Juan. Oiga bien, ¿qué dice el Señor Jesús? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, los que fueron cristianos, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, oiga bien, la separación, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está condenando Dios a las personas que no obedecen el evangelio. Eso es claro para mí. No sé los evangelistas que leen y por qué predican tantas mentiras, pero bueno, allá ellos con Dios, ¿verdad?, le van a dar cuenta a Dios. En su momento voy a mencionar esto, ¿ok? Aquí vemos lo que va a pasar con los que estén muertos cuando el Señor venga. Como les dije en la enseñanza pasada, que no todos los que están en los templos, aquí lo repito, se van a salvar. Aquí el Señor Jesús aclara muy bien que cuando Él venga va a haber una resurrección de personas que creyeron en Él. Pero vea que los divide en dos grupos, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Y además dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oiga bien, esto usted lo puede ver en Daniel 12:1 y en otros pasajes, pero los predicadores dicen, oiga bien,
cuando predican que todos se van con el Señor y todos dicen amén. Pero el Señor Jesús no dice aquí que todos se van con el Señor, o yo no leí eso. No sé usted si lee ese capítulo de Juan, no sé si usted va a leer que todos se van, pero aquí claramente estoy leyendo que no. Eso no fue lo que yo leí aquí, sino que los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de condenación, o sea, al agua de fuego. Entonces, mucho pueblo está creyendo muchas mentiras, por eso es que no hacen lo posible por vivir una vida como Dios la demanda, y viven como ellos quieren y hacen todo lo que quieren, porque los predicadores evangelistas, profetas y pastores les dicen que así están bien y que todos se van a ir con el Señor, pero vea lo que dice aquí en Juan 5, 28 y 29, y en la enseñanza pasada les dije lo que dice en Mateo 25, 31 al 46, que es lo mismo que dice aquí. En Mateo 25, 41 el Señor Jesús los maldice a los cabritos y le dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 42 al 45 el Señor les dice por qué los condena, y les dice lo mismo que les dice a las ovejas, a las cuales les da el reino de Dios, porque hicieron lo que el Señor les mandó, pero a los cabritos los maldice porque no hicieron lo que Él les mandó. Oiga bien, eso para mí está muy claro. Pero aquí vemos que va a haber una resurrección, como dijimos, que Moisés, oiga bien, en cierta forma es el ejemplo de la resurrección de la iglesia. Y ahora, vea usted en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, los textos que leímos en la enseñanza pasada, pero que dijimos muy claro que esto es el arrebatamiento de la iglesia, vivos y muertos, pero no antes de la gran tribulación, como vimos que eso es falso. Los textos que vimos en ningún momento dicen que esto va a pasar antes de la gran tribulación, solo habla de la resurrección y del arrebatamiento. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo. Oiga bien lo que viene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, vea que aquí dice que cuando el Señor venga, los muertos que murieron dentro del Evangelio van a resucitar primero, de los que estén vivos sean arrebatados. Pero el versículo 17 dice que luego que los muertos resuciten, el que esté vivo será arrebatado para recibir al Señor en los aires. Pero aquí veremos, además del punto que estamos viendo, oiga bien, el punto de la enseñanza, otra mentira que muchos predicadores han dicho. ¿Cuál es? Que los predicadores dividen la segunda, oiga bien lo que voy a decir, la segunda venida del Señor Jesús en dos partes. Oiga bien, otra mentira, que pudiéramos dar otros $1,000. Oiga bien, para que la persona que me compruebe que el Señor viene en dos partes, le doy los $1,000. Oiga bien, dicen ellos que en la primera parte viene el Señor Jesús por la iglesia y los arrebata, pero nadie lo ve, solo la iglesia se sube, los que andan bien según ellos, y el Señor Jesús no se ve, y que después de la gran tribulación viene por los que pasan la gran tribulación, y entonces sí se deja ver el Señor Jesús. Pero aquí le pregunto, la pregunta es para ellos: ¿en dónde están los textos que confirmen lo que ellos están predicando, que el Señor Jesús viene en dos partes a arrebatar a la iglesia? Y en la primera venida no se ve y se lleva a los que andan bien, y en la segunda venida sí se ve y se lleva a los que pasaron la gran tribulación. Pregunto de nuevo, ¿en dónde está el texto que confirme esa idea? Porque solamente es una idea y podemos ofrecer, como ya dijimos, $1,000 a la persona que me dé los textos que digan, así como dicen que en la primera venida arrebata a la iglesia, que ande bien, pero no se ve el Señor Jesús, y que después de la gran tribulación viene otra vez y ahora sí se deja ver. Y no crea que porque el programa se está acabando estoy diciendo esto. No, la oferta va a seguir en pie hasta que me muera, o hasta que venga el Señor Jesús, o hasta que me den los textos. Al igual que la otra, seguiremos esperando hasta que me den los textos, ya bien como dice, como usted acabo de decir, o el Señor venga o me muera, una de las tres. Pero tampoco hay una persona que me pueda dar los textos. ¿Por qué? Porque es mentira que el Señor Jesús viene en dos partes a arrebatar a la iglesia, una parte antes de la gran tribulación y otra parte después de la gran tribulación. Eso es totalmente falso y mentira del diablo y de muchos, según grandes predicadores, porque existen esos textos, no existen esos textos, solo lo han dicho de palabra, pero no existen bíblicamente. Y a esos evangelistas que andan haciendo encuestas con el pueblo, porque mejor no me llama a mi teléfono que lo acabo de dar y me da los textos que pido y que se gane los $1,000, porque haciendo encuestas al pueblo no gana nada de dinero. ¿Sabe lo que gana una persona? Más condenación delante del Señor Jesús, porque no solo él, sino todos los que han enseñado esa mentira, que la iglesia se va antes de la gran tribulación, los que enseñan que se van a mediados de la gran tribulación y los que enseñan que la iglesia se va en el rapto, le van a dar cuenta, oiga bien, al Señor Jesús en su tribunal por esa gran mentira, y no solo por esas tres mentiras, sino por el montón de mentiras que han enseñado al pueblo cristiano, porque todo predicador, evangelista, profeta que enseña mentira, dice en Isaías que es la cola. Usted lo puede ver, Isaías 9:15. Entonces, todos esos mentirosos que enseñan mentiras son la cola. Pero ahora, vea usted 1 Corintios 15:51 en adelante, otros que hablan del tratamiento de la iglesia. Dice: he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
Este texto dice lo mismo que en 1 Tesalonicenses, que los muertos serán levantados, pero aquí habla de una transformación. El versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hará la trompeta, porque se le tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vea que 1 Tesalonicenses no dice, no habla que hay una transformación de los cuerpos, pero de los muertos, pero de los vivos tampoco, solo habla del arrebatamiento, pero aquí aclara Pablo que los cuerpos van a sufrir una transformación. ¿Cómo será esa transformación? Oiga bien, ¿y por qué Dios va a hacer esa transformación? Es muy importante saberlo. Vea el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué Dios va a hacer esta transformación del cuerpo de la persona? Por dos razones. Número uno, la Biblia dice que ni carne ni sangre puede entrar en el reino de Dios. O sea, nadie en esta carne con la que yo estoy hablando ahorita puede entrar en el reino de Dios. Y por eso dice el Señor Jesús que en la resurrección el ser humano será como, en el reino de Dios, será como uno de los ángeles. Por eso su cuerpo tiene que ser transformado como el del Señor Jesús. Y los que van a ser lanzados al lago de fuego también tienen que sufrir una transformación. ¿Para qué y por qué? Porque este cuerpo en el fuego no demora nada en quemarse y deshacerse. Y si Dios echa a la persona en este cuerpo al lago de fuego, no va a durar ni 15 minutos y se deshace. Pero el cuerpo sufrirá una transformación de inmortalidad e incorrupción para que no se corrompa y para que no se deshaga. ¿Por qué razón? Hoy veremos oiga bien, ¿por qué razón? Porque sencillamente el fuego va a ser el castigo, va a ser eterno. Esto es lo que va a pasar en el arrebatamiento de la iglesia, no en el rapto. Eso es falso y mentira más del diablo, que por medio de los predicadores ha introducido en la iglesia. ¿Usted cree que si yo, oiga bien, lo que decía para terminar, usted cree que si yo supiera que existen esos textos que estoy diciendo de las mentiras que han dicho, que existieran, ¿usted cree que voy a dar $1,000 por cada texto? ¿Cree usted que soy un millonario o qué cree que soy? ¿Sabe por qué lo doy? Porque yo sé que nadie, hay un hermano que me habla, hermano, ¿alguien me habló? No, ni el diablo me habló. Porque ni el diablo me va a dar esos textos. Oye bien, ni el diablo que se sabe la Biblia más que los predicadores, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles. Oiga bien, porque hay apóstoles por ahí que no saben ni siquiera predicar, para colmo, y dicen un montón de mentiras. Vuelvo a repetirle, ¿usted cree que si yo supiera que están esos textos, voy a dar $1,000 por cada punto que estoy mencionando? Hoy te mencioné como 3 o 4 puntos, son $4,000. ¿Usted cree que voy a tener $4,000 para dárselo a una persona que me hable y me enseñe los textos que estoy pidiendo? No, yo sé que no están. Por eso le puedo ofrecer hasta 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 por cada texto. Yo sé que no me los van a dar. Le puedo ofrecer mucho dinero. Yo sé que jamás me van a dar. Ni el diablo, vuelvo a repetir, ni el diablo me va a hablar. Porque ni el diablo los tiene. Mucho menos un predicadorcillo por ahí que anda por ahí ganándose ahí una ofrendita por ahí por una mentira. No. Si el diablo no los tiene esos textos, los predicadores menos lo tienen. Oiga bien, los predicadores menos. Jamás lo van a encontrar. Se pueden quemar las pestañas día y noche buscando esos textos y jamás me lo van a dar. Jamás. De eso estoy 100% seguro. Se va a acabar el mundo y jamás me va a hablar alguien para ganarse siquiera uno de los $1,000 que estoy dando. Oiga bien. Porque yo cuando digo que algo es mentira, que no está en la Biblia, es porque no está. Es porque no está. Y ya la busqué debajo de las piedras, debajo de los árboles, debajo de las raíces y no está. Oiga bien, yo cuando vengo a decir algo aquí, una enseñanza, la traigo bien hecha para decir la verdad de lo que está en la palabra de Dios, no mentiras. No ofrecer al pueblo algo que Dios no ofrece. Oiga bien, no decir al pueblo algo que Dios no ofrece. Lo que ofrece Dios, ahí está, y yo lo enseño. Lo que no ofrece Dios, yo no lo puedo ofrecer. Eso solamente lo hace el diablo. Así de que hay muchos por ahí predicadores pareciéndose al diablo ofreciendo lo que no tienen. Porque el diablo le ofrece a la gente lo que no tiene. ¿Qué tiene el diablo? No tiene nada, tiene vida porque Dios se la da. Tiene cuerpo porque Dios lo hizo. Va a tener vida eterna porque así lo hizo Dios eterno para que esté en el lago de fuego eternamente, pero él no tiene nada. No tiene nada. Y esos predicadores que andan por ahí ofreciendo muchas cosas al pueblo, que la Biblia no lo dice, se parecen al diablo, ofreciendo cosas que Dios no ha dicho nada.
Al igual que los profetas antiguos, falsos profetas antiguos, que mencionaban que Dios decía y Dios no decía nada. Le dijo Dios a los profetas, los falsos profetas dicen que yo dije y yo no he dicho nada. Yo no los he mandado, yo no les he hablado. Así están estos hoy, diciendo un montón de cosas que Dios dice y Dios no dice nada. Ahí está la Biblia, ¿por qué no la lee usted? Y se da cuenta de la verdad que está en la Biblia, no la mentira que dicen los predicadores, porque eso no es verdad, eso es mentira. Eso es mentira. Cada programa que tenemos es una mentira que venimos a desmentir de los predicadores. Allá usted sabe lo que cree. Allá usted sabe lo que cree. Yo le vengo a decir la verdad. ¿Quiere creer la mentira? Bueno, lo acabo de decir ahorita. Esos predicadores le van a dar cuenta sino por cada mentira que le enseñaron al pueblo. Y el pueblo creyó. Pero el pueblo también va a tener sus consecuencias. Porque le creyó al mentiroso como Eva al diablo y no a Dios. También el que cree tiene consecuencias. Eso se lo aseguro. Porque hay una maldición en Jeremías. Maldito el varón que confía en el hombre. Confía en la palabra del hombre. Y esa maldición está ahí y Dios no la va a quitar. Dios no la va a quitar. Oiga bien. Entonces, tanto el mentiroso como el que cree la mentira van a llevar su parte. De eso la Biblia está muy claro. El tiempo se nos fue. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios le guarde. Si Dios nos permite estar aquí. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio.